Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 7:20, el primero en renunciar fue el profesor Antanas Mockus y después Claudia López, que anuncia que se va también del Partido Verde, sacudido por todo este escándalo. Doctora Claudia López, bienvenida, buenos días. Querido Néstor, muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a toda la mesa de Blue. ¿Usted está en Bogotá o está en Boston? Sigo en Boston, en la Universidad de Harvard, Néstor, estudiando, muy afortunada y muy contenta de estar aquí. Vale. ¿Por qué renuncia usted al Partido Verde? ¿Cómo es que usted está leyendo lo del escándalo que toca al gobierno y los efectos políticos, doctora Claudia? Pues nos vamos con el profe Antanas Mockus, Néstor, porque pues evidentemente el verde dejó de ser la ola verde, que fue lo que nos llevó a estar allí. Llegamos en el 2010 con la ola verde, con mucha ilusión, con la bandera de la educación, de la lucha contra la corrupción, de sacar adelante a Colombia, y tratamos de estar allí, de crecer, de aportar, de contribuir, pero cada vez más a lo largo del tiempo, en la medida en que el proyecto de Gustavo Petro fue creciendo, pues la minoría, digamos, de política tradicional y petrista del verde, que siempre ha controlado el aparato del verde, pues nos fue marginando, pese a que éramos mayoría en las urnas, siempre fuimos minoría dentro del partido. Y finalmente, pues eso se ha vuelto insostenible, no solamente porque pues es antidemocrático por dentro, sino porque, como lo estamos viendo ahora, pues la verdad es que el manoseo de la ilusión de cambio que ha hecho este gobierno, pues es increíble. El cambio no era para hacer corrupción, el cambio no era para hacer sectarismo, el cambio no era para empeorar la seguridad, el cambio no era para frustrar la ilusión de los ciudadanos, el cambio era para honrarla. Y como no se ha honrado y como esa minoría de política tradicional y petrista del verde ha capturado el verde, pues nos vamos. Porque ni Antanas, ni yo, ni la mayoría de la gente del verde, que es maravillosa, está atada a un partido, ni al poder, ni a un puesto, sino a los principios que son innegociables, éticos, de construcción colectiva, de transparencia. De manera que nos vamos porque llegamos con la ola verde y el verde terminó cooptado por la política tradicional y el petrismo. No es nuestro lugar. Le damos un mensaje claro a la ciudadanía, que es lo que nos corresponde, y nos vamos. Sí. Ahora, a diferencia del profesor Mockus, Claudia, doctora López, usted tiene un proyecto político y usted está pensando en las presidenciales del 2026. ¿Usted se va para dónde? ¿Cuál es el partido político? ¿Cómo es la herramienta que usted va a utilizar para desarrollar sus aspiraciones políticas? Pues Néstor, a mí la verdad nunca me he preocupado, ni es mi preocupación la mecánica política. La mecánica política es lo de menos. Yo estoy donde siempre estaba, del lado de la gente. Yo soy la hija de una maestra de clase media, he salido adelante en la vida trabajando duro, transparentemente y haciendo acción colectiva con gente con quien comparto principios. Y eso seguiría haciendo. A mí realmente lo que me preocupa no es la mecánica política en lo mínimo. Lo que me preocupa y nos preocupaba con el profe era darle un mensaje claro a la ciudadanía. El verde terminó cooptado por una minoría de política tradicional y petrista que no representa nuestros principios, que no los honra, que en vez de luchar contra la corrupción la practica, que en vez de sacar adelante la educación la deja atrás por estar en medio de sectarismos y divisiones. Y eso no es lo que nos representa y vamos a seguir buscando caminos distintos, pero siempre del lado correcto, del lado de la ciudadanía. Esa corrupción usted se la adjudica, usted habla en su carta del petrismo, la corrupción y del petrismo. ¿Usted cree que este es un gobierno, el presidente Petro, el gobierno como un todo, de corrupción? ¿Es como usted lo está leyendo? Pues, Néstor, yo estoy aquí, pero lo que uno se entera cada día del país, cada día es un escándalo peor que el inmediatamente anterior. O sea, esto viene desde la campaña, donde está involucrado además el hijo del presidente, donde hay plata por debajo de la mesa, así se eligieron y así están gobernando, desafortunadamente. Este no es el primer escándalo de corrupción del presidente. Entonces lo que hay es corrupción, además hay sectarismo, además hay polarización, además hay amenaza de violar la Constitución y saltársela por encima haciendo una constituyente, que yo creo que es pura pajarilla, es para tener al país entretenido en cosas que no van a pasar, pero desviar la atención. Entonces, pues, eso no somos nosotros, eso no fue lo que representamos, eso no fue lo que Antanas Mockus y yo le propusimos en unas tablas con 10 mandatos ciudadanos a Gustavo Petro en el 2018. O sea, entonces es público y desde entonces lo que ha hecho el gobierno en los últimos 2 años es incumplir uno por uno cada uno de esos 10 mandatos ciudadanos. Déjeme hacerle una pregunta ya que usted menciona en esa imagen. En esa imagen
que los oyentes pueden ver en este momento, está de rojo el presidente, bueno, en ese momento no era presidente, candidato Gustavo Petro. Sí, era senador en ese momento. Antanas Mockus y Claudia López. Y están las tablas. Una por una, es como si hubiera sido deliberado, dice no convocaré a constituyente, y el presidente está en el tema de una asamblea constituyente. Manejaré los recursos públicos como si fueran sagrados, y estamos en el escándalo de corrupción. ¿Usted, desde el punto de vista personal, se arrepiente de haberle creído a Gustavo Petro? Pues sí, yo sí creo que estamos viendo un manejo, francamente, un manoseo asqueroso de la ilusión de cambio, y por supuesto que Colombia necesita cambio y mejoras en miles de aspectos. No es sino poner un pie en cualquier región de Colombia y ver que todavía hay gente con hambre, que hay pobreza, que hay inseguridad. Pero, Néstor, no solamente es la corrupción y el sectarismo, sino el desgobierno. O sea, esta semana, Néstor, 6 de nuestros soldados, hijos seguramente de mujeres muy humildes de las regiones de Colombia, muertos en un combate porque no llegan sus apoyos a tiempo. La Mojana, en este momento, mientras hablamos, está inundándose. ¿Y dónde estaban el presidente y el director de la unidad de gestión de riesgo haciendo politiquería en unos barrios de Bogotá ayer? Eso es inaceptable. Es que el gobierno es para gobernar, para solucionar los problemas, para estar al frente de las instituciones, para liderarlas, no para dejar a Colombia botada a la deriva en medio de la inseguridad y la incertidumbre y además la corrupción, y dedicarse a la politiquería desde una tribuna y un micrófono todos los días. De manera que sí, es lamentable el manoseo tan asqueroso que han hecho de la ilusión de cambio en este gobierno. Le hablo, doctora Claudia López, de asuntos que tienen que ver con una marca que sigue siendo potente, poderosa y que representa precisamente sectores que tenían una intención de un verdadero cambio. Hablo de los verdes. ¿Qué va a pasar a futuro con esa marca? Porque al final ayer Inti Asprilla, que es verde petrista, dijo que ellos tenían la sartén por el mango, palabras más, palabras menos, y que no entablarían ningún proceso para la decisión del partido. ¿Esto qué puede causar? Porque entre otras cosas hay congresistas sobre todo que hoy quisieran renunciar a la Alianza Verde y no pueden hacerlo porque fueron elegidos bajo esa personería jurídica. Querido Ricardo, todo eso es mecánica y eso ni me importa a mí ni le importa a la gente, créeme. A la gente lo que le importa es que la seguridad no se siga deteriorando y en eso es en lo que tenemos que trabajar. A la gente lo que le importa es que la economía, que es su economía, que es su bolsillo, que es lo que puede sacar a su familia adelante, no se caiga. De manera que olvídate de la mecánica política, eso es lo de menos, de alguna manera se resolverá. Y pues lo que dice Inti es la confirmación de lo que estamos diciendo. El petrismo sabe que tiene el verde por el mango, que tiene secuestrada la mayoría que éramos de la ola verde, y pues nos vamos, porque a nosotros sí no nos importa controlar ningún sartén ni ningún mango, no tenemos ningún apego al poder. Pues nos vamos, queridos, nos vamos porque esa marca que tú llamas, que era el verde, pues ya no representa. Y eso es lo más importante que la gente debe saber hoy. Y por eso nos estamos yendo también, para que la gente tenga claro que eso que tú llamas la marca verde no es verde, no es la ola verde. De ahí viene el nombre, de la ola verde, lo que representó Mockus, de lo que representó la consulta anticorrupción, de lo que representó la lucha contra la corrupción y por la educación. Y el Partido Verde ya no representa eso. Que no sigan manoseando la marca del verde como han manoseado la ilusión de cambio de los colombianos para frustrarla. Por eso nos vamos, para que no haya duda, ni ambigüedad, ni tibiezas. El verde no representa el cambio, el verde dejó de representar la lucha contra la corrupción, dejó de representar la lucha por la educación, dejó de representar la ola verde y por eso nos vamos. Yo sé que los asuntos son mucho más profundos que lo que ocurra con un partido, doctora Claudia López, pero a propósito, ayer el presidente Petro le atribuye esa colectividad a usted en el evento en Ciudad Bolívar, dice el Partido Verde de la doctora Claudia López. ¿Usted cómo lee esa alusión que hizo el presidente de la República a usted personalmente ayer desde Ciudad Bolívar? Mire, el presidente va a tratar, Ricardo, y en esto quiero hacerles una reflexión afectuosa y respetuosa a todos. El presidente nos va a tener, como nos ha tenido estos 2 años, a punta de comentar sus comentarios grandilocuentes y sus tweets. Y yo creo que aquí todos tenemos una responsabilidad muy grande con Colombia. La agenda de Colombia debe estar alrededor de los problemas y de las soluciones.
porque las familias, los empresarios, los tenderos, los comerciantes que nos están escuchando, nosotros nos paramos todos los días a trabajar, a sacar nuestras comunidades adelante, nuestro negocio, nuestro conocimiento, nuestro emprendimiento, todos los días. Y no podemos dejar de hablar de eso por andar comentando cada grandilocuencia y cada tuit del presidente todos los días. Eso es exactamente lo que el presidente busca. Tenernos hablando de lo que dijo o no dijo, de si subió la ceja o bajó la ceja, de si el tuit iba bien escrito o iba mal escrito, de si se cortó el pelo y por qué se cortó el pelo o por qué no se cortó el pelo. Mientras los soldados mueren porque no son apoyados, mientras los empresarios se quiebran porque la economía se cae, mientras las familias no pueden acceder a mejor educación porque no se cumplen las promesas del gobierno. De manera que yo creo que en esto todos también tenemos que tener un llamado a la reflexión. Este gobierno, Ricardo, va a pasar y Colombia va a quedar. Y como va, no va a quedar bien. Y lo que tenemos que hacer es encontrar maneras de unirnos, de encontrarnos en lo que nos une, de llegar a acuerdos posibles, de recuperar la economía, de fortalecer la seguridad y la justicia, que es lo que más claman los colombianos. Sí, doctora Claudia. De manera que no caigamos en la trampa de andar comentando cada tontería que se le ocurre al presidente todos los días, en vez de unir nuestros esfuerzos para sacar a Colombia adelante. Sí, doctora López, usted dice el cambio no se estaba honrando, pero quisiera preguntarle por los tiempos. ¿Por qué hasta ahora usted toma la decisión de irse del Partido Verde si es que el cambio, doctora López, no se había honrado con el escándalo de Benedetti, con el escándalo de las maletas de la doctora Saravia, con Daily Cop, por mencionar solo algunos? ¿Por qué hasta ahora usted toma la decisión de irse del Partido Verde y tomar la distancia que está tomando con el presidente Gustavo Petro? Yo con el presidente he tenido distancias desde el día 1. Primero porque era alcaldesa. Yo tenía una responsabilidad de cuidar a 8 millones de personas, no de estar haciendo política ni debates políticos, y eso hice hasta el último día de mi mandato, el 1 de enero de este año. Segundo, porque defendía a Bogotá del sectarismo y las grandilocuencias del presidente. Defendía a Bogotá, defendía su metro, defendí la educación, defendí el multicampus de Suba. Eso era lo que a mí me correspondía como alcaldesa, cuidar a Bogotá hasta el último minuto. Y Bogotá, que tiene una ciudadanía maravillosa, cuidó a Bogotá, derrotó el sectarismo del petrismo, cuidó su metro, lo sigue construyendo manzanas del cuidado, colegios, porque Bogotá escogió lo que nos une y la continuidad, y no ese sectarismo y esa corrupción. De manera que, por eso, hasta ahora lo hago. Después me fui a estudiar y la verdad, ustedes muy queridos con Ricardo, que vino aquí hace poco a su curso de MIT, nos encontramos y conversamos, y yo por respeto pues he tenido distancia, porque uno termina su periodo y también tiene que dejar que los demás pues tomen su turno, y yo me vine a estudiar tranquila, a aprender de nuevos temas. Ustedes saben que para mí la academia siempre es un placer y algo que me llena, pero pues estas cosas son insostenibles, es que es una cosa un día tras otro. Yo trato de tener la mayor distancia y la mayor prudencia y respeto, pero pues esto es incomprensible, es insostenible. El abuso y el manoseo de la ilusión de cambio que ha hecho Gustavo Petro es inadmisible, y cooptó el verde y lo acabó. Y como bien dicen ellos, tenemos el sartén por el mango, y eso es lo único que les importa. Tener el poder, los puestos, los contratos por el mango, bien pueden quedarse con eso. Ese no es nuestro problema, ese nunca ha sido nuestra angustia, ni la mecánica política ha sido nuestro propósito. En el verde, de manera que nos vamos a donde hemos estado siempre, con la ciudadanía, sí, con la gente, trabajando Claudia, y sacrificando. Para entender un poquito el mapa de cómo queda, ¿quién se queda? Usted se va, y se va Antanas Mockus, y seguramente detrás de usted me parece ver venir que se va J.P. Hernández, se va Catherine Jubinao, se va seguramente Catherine Miranda, que estaban, bueno, desde hace rato aburridas, decepcionadas de Petro. Seguramente eso es lo natural. Pero quisiera preguntarle, ¿quién se queda con el Partido Verde? ¿Quién es la persona que mueve en el otro lado los hilos del petrismo y de la relación con el gobierno? Pues siempre ha sido Carlos Ramón. Digamos, Carlos Ramón siempre ha controlado el aparato del Verde, digamos. Siempre lo ha hecho. Y debo decir que Carlos Ramón, pues en su momento fue quien invitó a Antanas Mockus, fue quien invitó a Lucho, a Enrique, hicimos la ola verde. O sea, él tuvo la visión, y esa fue una discusión que pusimos desde el día 1. El Verde tenía que escoger desde hace 10 años que empezamos con la ola verde, o 15. Tenía que escoger si quería ser el séptimo partido de izquierda o si quería ser el gran partido del centro, de la lucha contra la corrupción, de la educación, de la clase media. Y al principio dijeron que sí, que bueno. Pero luego, pues Carlos Ramón estuvo con Gustavo Petro desde la guerrilla. Ese es el proyecto de su vida, ese es su amigo de siempre. Y yo eso lo entiendo a nivel personal. Pero lo que no entiendo y no puedo aceptar
es que hayan cooptado el verde, le hayan impuesto a las mayorías de la ola verde el petrismo por dictadura, le hayan impedido declararse incluso en independencia y ahora además con hechos de corrupción. Eso es inadmisible. Ese no es un problema ideológico ni de proyectos políticos, es un problema ético. Nosotros no podemos aceptar que se corran los límites éticos, no podemos aceptar que se haya la corrupción, que el gobierno haga actos corruptos, que compre congresistas. Es lo mismo que han hecho los gobiernos antes. Así nunca va a haber cambio. De manera que, ¿quién se queda con el verde? Pues se lo quedó siempre Carlos Ramón, se lo quedó esa minoría de política tradicional y petrista. Usted ve... Y lo cooptó y lo secuestró, porque creen que tener la sartén por el mango es la gran cosa de la vida. Nosotros no estamos en eso, nos vamos, nunca hemos tenido ningún tipo de aferramiento a ningún tipo de poder, ni de puesto, ni de cargo. Nos vamos a donde hemos estado siempre. Doctora Claudia, con la gente, con las soluciones. Me alegra que usted mencione el nombre de Carlos Ramón González, porque en este país, con todas las hipocresías del mundo, aquí todo el mundo habla de Carlos Ramón González y nadie se atreve a mencionarlo. Es el hombre que era el jefe político de Sandra Ortiz, la señora que llevó el maletín, era el jefe político de Iván Name, el presidente del Senado. ¿Usted ve la mano de Carlos Ramón González no solo en el petrismo en el gobierno, sino detrás del escándalo? Pues digamos, no, es que no hay que ser vidente. O sea, es que Carlos Ramón González era el secretario general de la Presidencia de la República con Petro, o sea, porque es su amigo de toda la vida. Digamos, yo la verdad, eso lo entiendo, entiendo que son amigos que estuvieron en la guerrilla, que hicieron la paz, que ahora ganaron con el pacto histórico y que quieren gobernar juntos. Perfecto, eso es muy legítimo, pero que no coopten el verde, pero que además no hagan prácticas de corrupción. Y yo quiero ser clara, la justicia tendrá que esclarecer esto, pero no es ningún secreto. O sea, ¿qué es lo que estamos descubriendo hoy? Que Carlos Ramón es petrista. Eso no es ningún descubrimiento. Que ha estado en el gobierno, eso no es ningún descubrimiento. Que su aliado de toda la vida ha sido Iván Name, eso no es descubrimiento. Eso ha sido así siempre. Y ahora, pues desafortunadamente están ambos inmersos en un escándalo de corrupción que la justicia tendrá que aclarar. Pero la justicia hace lo suyo. Y por supuesto que tengan todas las garantías, que haya justicia imparcial, que aquí no se preste pues para hacer nada indebido contra nadie. Pero lo que nos corresponde a los ciudadanos y a quienes tuvimos algún día un liderazgo entre el verde es ser claros. El Partido Verde ya no es la ola verde. El Partido Verde es una minoría de política tradicional y petrista hoy inmersa en escándalos de corrupción. Eso es inaceptable. Para quienes llegamos con la ola verde con ilusión por el cambio, por la educación, por la lucha contra la corrupción y contra quienes hemos honrado ese mandato ciudadano. Cuando Antanas Mockus o Claudia López estuvo en el Senado, honró ese mandato ciudadano. Cuando estuvimos en la alcaldía de Bogotá, honramos ese mandato ciudadano. Pero no vamos a permitir que se use nuestro nombre y una marca que se llama verde porque está relacionada con la ola verde de Antanas Mockus, para que se use ahora pues para minimizar escándalos de corrupción inaceptables. Por eso nos vamos. Ese es un buen y que la ciudadanía sepa que una minoría de política tradicional y de petrista se tomó el Partido Verde y que por eso ese partido ya no representa lo que nos llevó y nos vamos. Es Claudia López esta mañana en Blue Radio. Le quiero hacer la última pregunta. Con todo este ingrediente que usted menciona de Carlos Ramón González, de los funcionarios públicos, los que siguen y los que ya han salido, ¿a usted le parece que tiene algún sentido, doctora Claudia, la teoría del presidente Petro? Que usted lo debió escuchar, aunque usted está en Boston, la veo bien enterada. La tesis del presidente Petro es que lo que se está gestando es un golpe contra él. ¿Usted le ve pies y cabeza a esa tesis? El que se da autogolpes duros, no blandos, todos los días es el presidente Petro. Y lo dice, lo de la constituyente y lo del tal golpe blando, tengámoslos claro, Néstor, es una distracción. Y lo va a seguir nombrando todos los días. Y yo les ruego que no caigamos en eso. Que no le dediquen un minuto de sus micrófonos a la autodistracción que se inventa el presidente. Tiene dos palabras: golpe blando y constituyente, para distraer la atención de su responsabilidad en que estén asesinando a nuestros soldados en el Cauca porque no llegan los refuerzos a tiempo, en que se esté inundando la Mojana porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha estado dedicada a la corrupción, en que no se cumplan los mandatos del gobierno porque el señor está dedicado a hacer política desde una tarima todos los días, en vez de gobernar. No caigamos en la distracción. Este gobierno, Néstor, se va a acabar. Y Colombia va a quedar. Y desafortunadamente, como vamos, no va a quedar bien.
Y lo que tenemos que hacer es no perder el foco, ni el norte, ni la fe, en que trabajando con transparencia, duro, con decencia, encontrando lo que nos une, es como vamos a poder sacar a Colombia adelante. Y que las distracciones de constituyente y golpe blando del presidente no son más que eso, distracciones para que los tengamos ahí hablando de eso todo el día en vez de hablar de lo de fondo, de cómo vamos a recuperar a nuestro ejército y a nuestra policía y a la justicia, que es lo que más necesitan los colombianos hoy, de cómo vamos a darle educación y trabajo a los jóvenes que lo necesitan, de cómo tendremos más manzanas del cuidado, de cómo vamos a sacar más metros en toda Colombia adelante y no solo en Bogotá. De manera que no nos dejemos distraer, Néstor, no caigamos en la trampa ni de la constituyente ni del golpe blando, que no es más que distracción para ocultar y trivializar y distraer del sectarismo y de la corrupción que domina este gobierno. Claudia López, esta mañana en Blue Radio desde Boston. Un gusto saludarla, doctora Claudia. Feliz día. Igualmente, Néstor, un gran abrazo Chao. para todos. Gracias por la oportunidad. Vamos a salir adelante. Un gran abrazo para todos. Adiós. Gracias, Claudia López, ex alcaldesa de Bogotá, ex integrante